Uwe Kolbig. Uwe Kolbig nació en 1964, en Leipzig, Alemania. Desde adolescente, desarrolló un gusto por la violencia, y admiraba a los asesinos en serie. Constantemente fantaseaba con escenas de violación, y se masturbaba compulsivamente, mirando fotografías con escenas de sadomasoquismo. Años después, sus preferencias eróticas se inclinaron hacia los niños. Compulsivamente, se acercaba a los pequeños, para tratar de besarlos, tocarlos, o abusar de ellos. En 1981, fue condenado a 1 año de reclusión, en un centro penitenciario, por cargos de abusos de menores. 2 años después, en 1983, cumplió una condena de 6 meses. Para 1985 fue encerrado por 2 años y medio, y en julio de 1989 fue nuevamente acusado de abusar de un menor, obteniendo una reclusión de 3 años. Su último delito, por el que también cumplió una condena de 3 años, antes de protagonizar el crimen que lo volvería famoso, fue bajarle el traje de baño a un niño de 11 años de edad, en un lago de Leipzig, para tratar de practicarle sexo oral. A los 32 años, y tras varias condenas, Kolbig se casó. Su esposa estaba enamorada de él, y no le importó el turbio pasado de su marido. Inclusive quedó embarazada, y tuvieron una niña. Durante 11 años, Kolbig se mantuvo al margen de los problemas, y parecía que se había reformado. Consiguió un buen trabajo, fundó un hogar, y cuidaba de su mujer, y de su hija. Un día, las fantasías regresaron, con más fuerza que nunca. La necesidad de relacionarse sexualmente con un niño, lo llevaron a protagonizar largos paseos, por toda la ciudad de Leipzig. Pasaba horas sentado en los parques, contemplando a los niños, mientras jugaban. Caminaba cerca de las escuelas, para ver a los pequeños, al salir del colegio. Comenzó a coleccionar pornografía infantil, que mantenía oculta de la vista de su esposa, y de su hija. Mitja Hoffman era un niño de 9 años, a quien sus padres llevaban todos los días a una guardería, donde pasaban sus vacaciones. Sus padres y él vivían en Leipzig. Era un niño muy cariñoso, que siempre intentaba agradar a sus padres. El 22 de febrero de 2007, Kolbig ya no pudo contenerse más. Salió de casa, con el propósito de satisfacer el incontenible deseo. Vagó por un largo rato, buscando una víctima. Pero la mayoría de los niños iban acompañados de sus padres, o de otros niños. Así que, no era tarea fácil. Aquel día, Kolbig abordó un tranvía, para regresar a su casa, a tan solo 2 paradas de distancia. Y entonces lo vio. El pequeño acababa de salir del centro infantil, y había subido, solo por primera vez, el transporte público, para cubrir las 2 paradas, que los separaban de su casa. Uno de sus profesores lo había visto. En ese momento, Mitja se dirigía a su casa. Kolbig decidió abordarlo. Conversó con él, se ganó rápidamente su confianza, y le ofreció darle un regalo, para que se lo llevara a su casa, y se lo diera a sus padres. Entusiasmado, el niño aceptó. El niño no bajó en la estación de su casa, sino 3 paradas después. Kolbig sabía que las cámaras de vigilancia del tranvía estaban grabando la escena. En un momento, volteó hacia ellas, y sonrió. Sabía que sería rastreado, pero sus deseos eran más fuertes, y siguió adelante con su plan. Cuando se bajaron del tranvía, Kolbig le compró al niño un pastel, en una panadería ubicada, a menos de 150 metros, de su propia casa. Luego caminaron hasta que Kolbig se lo llevó a una propiedad que tenía cerca. Mitja lo siguió, con la promesa de obtener más regalos. Allí, Kolbig lo sometió. Le dio una golpiza, lo desnudó, y después lo violó. No le importaron los gritos de dolor del niño. Cuando terminó, lo amarró, y lo amordazó. Kolbig nunca había llegado tan lejos, pero ahora, se había transformado en un depredador. El niño logró sobrevivir a varias violaciones. Sus padres, alarmados, llamaron a la policía. La policía destinó más de 200 agentes a la búsqueda del pequeño. Utilizaron perros rastreadores, hicieron recorridas a caballo, recorridas en helicópteros, rastrearon los bosques del norte, de la pequeña ciudad de Alemania Oriental. Kolbig violó nuevamente al niño. Para entonces, la búsqueda del menor ya ocupaba los titulares de los periódicos. Temeroso, decidió borrar las huellas de su delito. Violó al niño por última vez, le dio una golpiza, le puso una bolsa de plástico en la cabeza, para tratar de asfixiarlo. Pero como el niño no moría, lo estranguló. Abandonó el cadáver, dentro de su propiedad.
cubriéndolo con ramas y hojas. La prensa alemana publicó una fotografía, extraída de las cámaras de vigilancia del tranvía, donde se veía a Mitja, riendo junto a un desconocido, en el vagón que solía llevarlo a casa. Gracias a esa imagen, se recibió una llamada, que ayudó a localizar al sospechoso. Cuando la policía checó sus antecedentes, se lo comunicaron de inmediato a la familia. Es un hombre fuerte, astuto, y sumamente peligroso, declaró el agente policíaco a cargo. El padre del niño diría: es la foto que ningún padre quiere ver, a su pequeño hijo riendo, sentado junto a un pedófilo y violador en serie. Ese mismo día, la policía allanó la propiedad de Colville. Encontraron el cadáver del niño, aún cubierto por el follaje. La policía alemana solicitó entonces la ayuda de la Interpol para buscar al asesino. Colville decidió huir. Durante una semana, permaneció fugitivo. Se ocultó como pudo, comía cualquier cosa, y permanecía alejado de la gente. Finalmente, desesperado, Colville trató de suicidarse, tirándose al paso de un tranvía. Alguien lo vio, y consiguió salvarlo. Solamente para darse cuenta de que era el fugitivo más buscado de Alemania. Otras personas lo sujetaron, y llamaron a la policía. Ya no sabía qué hacer, y decidí terminar la huida por mi cuenta, declararía. Mientras el juicio del violador y asesino se desarrollaba, los vecinos construyeron un improvisado santuario, dejando velas, flores y juguetes frente a la casa de los Hoffmann, en Lueschena. Pese al paso de los años, no se ha dictado sentencia. Y en la tumba de Mitja, en el cementerio, junto a la cruz con su nombre y fecha de nacimiento y muerte. Todos los días las personas dejan muñecos, flores y regalos para el niño que murió, por su deseo de llevar un obsequio sorpresa para sus padres.